Vamos a colocar las cosas primero. Bueno, queridos hermanos, antes que nada darles la gratitud, por expresarles nuestra gratitud por poder estar entre ustedes en esta mañana. La verdad que ha sido una semana de mucha bendición. Agradecemos esa invitación que ustedes nos han brindado, como decía él, desde hace mucho tiempo. Teníamos muchos deseos también desde hace bastante tiempo de poder estar aquí, pero ustedes saben que los tiempos son los del Señor y Él es el que los dispone. Y en esta ocasión nos los ha permitido, ustedes nos los han preparado y nosotros pues encantados hemos venido para acá y hemos disfrutado, hemos descansado, hemos estado en la comunión con ustedes unos con otros, hemos comido, hemos subido hasta un volcán, hemos disfrutado de muchas cosas y la verdad que ha sido una semana muy, muy completa. Se ha ido volando, realmente se ha ido volando. Mañana por la mañana partimos de nuevo, pero este tiempo ha sido muy grato, de mucha felicidad para nosotros, pero principalmente, y como le he compartido a algunos de ustedes que hemos venido para acá, no hemos venido con la intención de pasear y de estar, que en algunas otras ocasiones hemos podido en esta isla preciosa, de la que hemos disfrutado también tanto en otras ocasiones, sino principalmente de poder disfrutar de ustedes, y eso el Señor nos los ha permitido, nos los ha dado. Ha sido una semana llena, muy llena, completa de la comunión cristiana, y salimos, pues como podemos decir, con los sacos llenos, con las mochilas llenas de esa comunión que el Señor nos ha permitido de poder estar entre ustedes. De verdad, todavía nos queda este día, nos queda el compartir esta mañana, y bueno, y lo que el Señor nos permita, y ya mañana partiremos. Darles, como decía, la gratitud, pero también transmitirles los saludos de parte de la iglesia, de parte de los pastores, que me encomendaron que les diera el saludo al de poder estar aquí entre ustedes. Como decía Rodrigo antes, nosotros somos una iglesia amada por ustedes, ustedes oran por nosotros y ustedes son para nosotros una iglesia también muy amada. Allí continuamente, los domingos, los jueves, les recordamos en oración, están presentes en las peticiones de la iglesia, que el Señor sea con ustedes, que cumpla esa fidelidad de Él con ustedes, trayendo edificación, guardándoles, proveyendo de esta buena palabra que continuamente se es administrada aquí. Y ya digo que continuamente se pide por ustedes. Transmito los saludos de los pastores, de los hermanos, algunos hermanos incluso esta mañana todavía estaban por WhatsApp. Dale los saludos de parte de cada uno. Son unos cuantos, así que los transmito en general. Saben ustedes que los hermanos de forma particular, algunos que ya les conocen, que han estado aquí, otros pues que les conocen de allá, pero transmiten los saludos. Y también especialmente o específicamente los padres de Damaris, mi suegro, le quieren dar las gracias de forma personal por esa atención personal directa que ustedes han tenido para con ellos, sobre todo con mi suegra, por ese tiempo de enfermedad delicado y cómo ustedes se han preocupado y han orado y han intercedido por ellos. Así que ellos transmiten esa gratitud también por el esfuerzo y por las oraciones de ustedes. Hermanos, vamos a abrir la palabra en el Salmo 23, como acaba de anunciar. Hace un mes, en esta oportunidad que el Señor me dio de poder venir, Damaris no estuvo, pero en esa oportunidad que tuve de poder venir, empecé una exposición sobre el Salmo 23. Es una serie que yo tengo hace un tiempo preparada y bueno, consideré que es un tema apropiado, que es un tema bueno, y en esa ocasión lo que hice fue una introducción del Salmo. Pero vamos a leerlo otra vez, vamos a leer este Salmo, es un Salmo corto y que yo estoy seguro que casi el 99,9% de ustedes lo saben de memoria. Así que vamos a leerlo y recordarlo y tenerlo en nuestro corazón para poder empezar de nuevo a mirarlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a encomendarnos ahora para la exposición de la palabra en esta mañana, encomendarnos de nuevo al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, tú eres Dios poderoso, tú eres Dios creador sobre todas las cosas. Tú sustentas con tu mano de tu poder todo aquello cuanto tú has creado, y tú sustentas también nuestras vidas. Tú nos traes a tu presencia,
Tú nos has llamado, Señor, nos has traído a formar parte de esta iglesia que es tu cuerpo, el cuerpo de Cristo. Gracias por el privilegio tan grande, Señor, de que podemos disponer y ahora en esta mañana de poder estar delante de ti para escuchar tu palabra. Abre, Señor, nuestros corazones, abre nuestros oídos para escuchar, para que tu palabra entre por tu Espíritu, Señor, traiga el bien y la edificación a nuestras almas. Danos también palabras, Señor, para hablar de tal manera que te honremos, que te glorifiquemos, por cuanto tuya, Señor, es tu palabra, por cuanto tú obras por medio de ella. Obra, Señor, en esta mañana, para que esta iglesia pueda ser edificada. Tráenos, Señor, las enseñanzas adecuadas por medio de este salmo, las enseñanzas adecuadas por medio de tu palabra, para que se cumplan tus propósitos en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, decía que en la ocasión anterior comenzamos un estudio de este salmo y lo hicimos mirando el trasfondo en el que el salmo se encuentra. Consideramos 3 textos del Nuevo Testamento y que trasladamos al contexto del salmo para poder entender lo que nos quiere decir este salmo, y lo hicimos mirando algo también del contenido de los salmos 22 y 24, por cuanto, como decíamos, qué mejor contexto que en el lugar donde se encuentra este salmo. Y en esos pasajes apreciamos a Cristo como pastor desde 3 perspectivas distintas. Lo vimos como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Lo trasladamos siempre del salmo, cuando vemos el rebaño de las ovejas, lo trasladamos siempre al plano espiritual. El pastor que da su vida por las ovejas, y esto es Cristo, pasando por su propio sacrificio para traer salvación. Vimos al gran pastor, vimos el gran pastor que fue librado de la muerte, que entregó su cuerpo, que derramó su sangre, pero fue librado de la muerte para ser el pastor eterno, el pastor que se desvive, que vive y se desvive por su rebaño, por aquellos que son suyos. Y por último vimos el príncipe de los pastores, el que teniendo la autoridad como príncipe de los pastores, entregará coronas de gloria a los suyos. Hacíamos referencia a que lo primero que encontramos en el Salmo es un reconocimiento de Cristo como pastor, y por eso el Salmo empieza así. Esas son las primeras palabras del salmista: el Señor es mi pastor. Y esto nos recuerda las palabras de Cristo en Juan capítulo 10, donde Él dice: yo soy el buen pastor. ¿Recuerdan? Y conozco mis ovejas. El buen pastor que conoce sus ovejas, y las mías me conocen. Él también dijo: mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen. Bueno, en alusión a esto yo quise enfatizar cómo llegamos a ese conocimiento de Cristo, que nos revela estas cosas, y un conocimiento que nos lleva a la obediencia. Y decíamos que este no es un conocimiento intelectual. No podemos basar estas cosas en las cosas que aprendemos y que se retienen en nuestra mente. Es un conocimiento experimental. Y de esa manera habla David, por ese conocimiento experimental, por el trato que Dios ha tenido con él. Un conocimiento experimental basado en la comunión íntima con Cristo. Solo que tal conocimiento, aunque es experimental, comienza en las Escrituras. La palabra de Dios es el punto de partida para una relación espiritual con Cristo. A lo largo del Salmo podemos ver cómo en esa relación íntima que se muestra aquí, en este Salmo, se distinguen 2 direcciones: desde el pastor hacia la oveja y desde la oveja hacia el pastor, como 2 líneas paralelas que se cruzan. Por ejemplo, vemos que en una dirección dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor actuando de una cierta manera para con sus ovejas: me conducirá, junto a aguas de reposo me pastoreará. Bueno, y en la otra línea leemos: no temeré mal alguno. Vemos la actitud de la oveja para con su pastor, esa actitud por tener el pastor que tiene. Vemos qué es lo que hace el pastor con sus ovejas, y al mismo tiempo vemos cómo está la oveja, en qué actitud permanece, qué hace ante el cuidado amoroso y ante la guía de su pastor, y cómo ve y cómo responde ante eso que su pastor hace por él. Debemos destacar el centro sobre el que gira el mensaje, la figura del pastor vista desde la mirada de aquel que se encuentra bajo su pastoreo. Es decir, David dice: Jehová es mi pastor.
pero está ensalzando la figura del pastor desde su propia mirada, ¿no? Y por eso el Salmo comienza diciendo: Jehová es mi pastor. El sentido que esto tiene en otros pasajes de las Escrituras es que las ovejas pertenecen al pastor. Cristo es el pastor eterno. Cristo es el salvador de su rebaño. Y hemos de aclarar que esto no es como que uno dice: bueno, pues yo voy a acercarme al rebaño de Cristo. Yo voy a acercarme ahí a ese lugar y voy a quedarme por ahí. Porque los que están con ese pastor siempre están en delicados pastos, como dice el Salmo. Siempre están donde hay aguas tranquilas, donde nunca les falta nada. Es como que les atrae. Hay un cierto aire de tranquilidad, algo atractivo en lo que son las cosas cercanas al Señor Jesucristo. En cierto modo, y hay personas que se acercan a la iglesia por ese cierto atractivo y ahí permanecen tranquilos por estas cosas que perciben. Pero no, es Cristo el que ha llamado, es Cristo el que ha juntado a su rebaño. Por estar aquí, no se forma parte del rebaño de Cristo. Cristo llama a los suyos, a aquellos que le pertenecen, y los trae al rebaño. A esos que el Padre le dio, esos son sus ovejas. Vimos en esa ocasión lo que le costó a Cristo ser pastor. Tuvo que pasar por la cruz, tuvo que pasar por la muerte, entregar su cuerpo, derramar su sangre para tener ese pueblo, para formar ese rebaño, para traer a esas ovejas que eran suyas. Ahora vamos a ver por medio de varios textos cuáles son las implicaciones de Cristo como pastor. ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿De qué forma actúa Cristo? ¿De qué forma actúa el pastor? Siempre estas ideas van paralelas. Bueno, para después ir descubriéndolas, esas implicaciones en el Salmo, a medida que podemos avanzar en él y que el Señor nos permita quizás en otras ocasiones. Esta labor es descubrir y conocer al pastor del Salmo, descubrirlo y conocerlo, para que en verdad tú puedas decir honestamente, de una forma sincera que brota de tu corazón: Jehová es mi pastor. No porque lo lees aquí, no porque te has acostumbrado a escucharlo o incluso a decirlo, no, es que tu corazón, en tu corazón tú reconoces a Cristo como tu pastor. Así que vamos a ver esta idea entonces por varios textos. Vamos a ir primero al Salmo 78, versículos 52 al 55. Verán que en estos inicios, tal como hicimos en la ocasión anterior, más que introducirnos en el propio Salmo, extraemos ideas de otra parte de las Escrituras. Dice el Salmo 78, versículos 52 al 55, hizo salir a su pueblo como ovejas. Fíjense de qué manera habla este Salmo también, ¿no? Hizo salir a su pueblo como ovejas y les llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerda repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Como se habrán fijado, se darán cuenta, esto nos habla de cuando Israel salió de Egipto. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud y fue llevado al desierto. Y cómo Dios tenía cuidado de ese pueblo mientras los conducía por el desierto, conduciéndolos de día y conduciéndolos de noche, guiándoles, alumbrándoles, sin apartarse de ellos. Eso es lo que Cristo hace con la iglesia. Nos ha sacado de la esclavitud de nuestros pecados, nos ha liberado de aquello a lo que nuestra alma estaba sujeta, que eran nuestros propios pecados. Nos conduce y nos conduce guiándonos y alumbrándonos por medio de su palabra. ¿Se fijaron en que compara ahí el salmista también? Con un rebaño de ovejas. Esta idea del rebaño de ovejas es una idea que es muy frecuente, muy extendida en las Escrituras. No es una idea solo de David, no es un argumento que aporte David en este salmo solamente. Pero miren también otra cosa que nos habla de Dios en este oficio y que se desprende de esta idea. Nos habla de la fidelidad de Dios
cuando leemos este salmo que acabamos de leer ahora, nos habla de la fidelidad de Dios para con los suyos. Y miren cómo esta fidelidad también casi siempre está en contraste con la infidelidad de los suyos para con Él. Esas líneas paralelas que decíamos que se cruzan en ambos sentidos, pero con cuánta frecuencia el pueblo responde con rebeldía, con incredulidad y con infidelidad hacia Dios en respuesta a la fidelidad de Dios. Estas cosas que Dios hace por su pueblo formaban parte de las promesas de Dios. Pero vean siempre, en tantas ocasiones, cómo responde el pueblo ante esas muestras de fidelidad de Dios. Continúa diciendo el Salmo en el versículo 16, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. ¿Cuántos beneficios? Y lo tenemos en el pueblo de Dios precisamente desde que salió de Egipto. ¿Cuántos beneficios pone Dios delante de los suyos? ¿Cuántas cosas le da? ¿Cuántos bienes? ¿Qué forma de actuar de Dios para con su pueblo? Y en cuántas ocasiones los suyos no parecen haber recibido nada de parte de Dios, ningún bien. Actúan para Dios o para con Dios como si Dios no les hubiese dado nada. Y esto nos lleva a una gran verdad. La gratitud, la verdadera gratitud conduce a la fidelidad. ¿Saben cuál es una de las cosas que distingue al agradecido del ingrato, del que no es agradecido? La gratitud no es solo decir gracias ante un favor que se recibe, como a los niños que les enseñamos continuamente. Hay que decir gracias, pero ¿de qué manera dicen gracias los niños? Gracias. A veces porque se sienten presionados y obligados. Pero ¿qué es lo que distingue un ingrato de un agradecido? Es que al ingrato le cuesta reconocer por qué dar gracias. Y el que experimenta gratitud se siente favorecido incluso hasta en los más pequeños detalles. Y se expresa la gratitud con palabras, pero también con algo más. Hermanos, el creyente expresa la gratitud en obediencia, en fidelidad a Dios. ¿Es eso así entre nosotros en nuestras vidas? ¿Cuántas veces tenemos que pedir perdón y arrepentirnos porque estamos absortos en nuestras cosas y no vemos la fidelidad de Dios para con nosotros, para mostrar la ingratitud, una gratitud que se traduce en fidelidad y en obediencia? Vamos a ir ahora al Salmo 63, vamos a leer otro texto, Salmo 63, versículos 10 al 14. Salmo 63, 10 dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos, pero se acordó de los antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó. Como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. ¿Dónde está? Pregunta aquí en Isaías. Bueno, de estos versículos destacaremos dos enseñanzas importantes. Aquí vemos que está también hablando de Israel, cuando comenzó el peregrinaje, algo similar a lo que acabamos de leer en el Salmo, pero lo hace recordando un momento de una nueva rebeldía, otra más, como acabamos de citar ahora también. Y aquí está nuevamente recordando la misericordia de Dios, y lo hace recordándola como la multitud de sus piedades. Dice en el versículo 7, de las misericordias de Jehová haré memoria. En primer lugar, vemos en este pasaje que Dios, para ejercer el pastoreo sobre su pueblo, se vale de hombres sobre los que pone su espíritu.
Y miren aquí a Moisés como el pastor del rebaño del pueblo de Dios. Y Dios, que habla de su espíritu, que obra por su espíritu, dice que pone en ellos su espíritu. Moisés, el pastor de su rebaño. Estos hombres sobre los que Dios pone su espíritu ejercen un ministerio en medio del rebaño de Cristo. Dios los pone ahí y los capacita por su espíritu para llevar a cabo esa tarea de edificación de su pueblo. Y ese tratamiento que le corresponde a Cristo, cuando hablamos de Cristo como pastor, ese tratamiento que le corresponde lo pone también en ellos, porque vienen a representar a Cristo en medio de su rebaño, en medio de su iglesia. Así vemos a Moisés como pastor de Israel, como se nos habla aquí, ejerciendo de guía por el Espíritu de Dios. Dios dispone los medios para que la iglesia sea edificada y habilita pastores, habilita maestros para que se haga un correcto uso de esos medios que Dios dispone para guiar a su iglesia. Pone en ellos el Espíritu Santo y lo hace de una manera especial con el propósito de transmitir a través de ellos su santa voluntad, para transmitir sus propósitos por medio de ellos. Dice que Dios los guió a estos hombres por la diestra de Moisés, el pueblo, por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. La derecha de ese siervo, pero en ella estaba el brazo de Dios para mostrar su gloria. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17, hablando de los pastores. Dice, ellos velan por vuestras almas, como a quienes han de dar cuenta. Ellos velan por la iglesia como a quienes han de dar cuenta. Pero ¿dar cuentas a quién? Estos hombres de los que se refiere, ¿a quién tienen que dar cuentas? A Cristo, el gran pastor de la iglesia, que es el que los colocó en ese lugar, que es el que los colocó en ese ministerio y que puso en ellos el Santo Espíritu de Dios. Al decir esto en Hebreos, lo hace para llamar a la obediencia ante la responsabilidad que ellos tienen de conducir a la iglesia de Dios en esa labor importante que es la guía del pueblo de Dios en el camino a la redención, a la gloria. Y estas cosas se están diciendo a la iglesia en general. La iglesia tiene que saberlo al hablarles de ciertos deberes que han de tener en cuenta. Y ahí es que les dice, acordaos de vuestros pastores, hagan memoria, acuérdense de ellos. Y por extensión aquellos en los que Dios pone su espíritu para ministrar la palabra a la iglesia. No que les dice esto a los pastores expresamente, sino a la iglesia. A la iglesia, acordaos de vuestros pastores. La segunda enseñanza del pasaje la vemos al final del versículo 14. Dice, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. En la manera y con los instrumentos que se mencionan en estos versículos, guiando y conduciendo, como estaba diciendo antes, por medio de hombres, Dios tiene un propósito aún mayor que el bienestar del pueblo. Ese propósito de que el pueblo se sienta bien, ese propósito de Dios es mayor que eso. Mostrar su propia gloria a través de sus escogidos. Y nos podemos preguntar, ¿Dios necesita dar más gloria a su nombre? ¿Será porque aún se le puede añadir más gloria al nombre de Dios, al nombre de Cristo? Nos podemos preguntar también, ¿pero no es Él el alto y sublime, cuyo nombre es el Santo, como nos dice la Escritura? ¿Podemos dar más gloria a Cristo? ¿Acaso podremos nosotros añadir gloria a aquel al que le pertenece toda la gloria? Hermano, debes de saber que tú y yo, como miembros de la iglesia de Cristo, somos muestras vivientes del Dios glorioso. Muestras vivientes. A través de la iglesia, Dios se manifiesta al mundo. Y nosotros somos puestos como sal y luz en medio del mundo que está en tinieblas. Y Dios muestra su gloria por medio de nosotros para manifestarse al mundo. Somos testimonio de que Dios
obra la salvación por medio de Cristo. Por ti y por mí Dios recibe y muestra su gloria ante los incrédulos, ante aquellos que no le conocen, ante aquellos que formarán o pasarán a formar parte de su rebaño. Entonces ponte a pensar lo que significa cómo andas, cómo andamos entre aquellos que nos rodean y lo que los demás perciben de cada uno de nosotros. Causas en en esas personas que te rodean, un impacto por cómo te conduces tú en todos los asuntos de tu vida. Causas un impacto. Y cuando ellos saben que eres un creyente, cuando por tu palabra, por tus acciones, por lo que sea, cuando ellos saben que tú eres un creyente, quizás no comprendan esos principios por los que tú te gobiernas en tu vida, pero dirán o percibirán que tú eres diferente. Y lo eres porque eres miembro de la iglesia de Cristo, eres oveja de su rebaño. Entonces has de conducirte como tal, como si llevaras la gloria de Dios delante de ti, para testimonio del mundo, de aquellos que te rodean, de tu familia, de tus amistades, de tus compañeros de trabajo, incluso de tus compañeros de estudio. Vamos a ir ahora a otro texto, Isaías capítulo 53, versículos 6 y 7. Texto bastante conocido, muy usado en la predicación, en la exposición del Evangelio. Texto que nos habla también de las ovejas. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En esta cita nosotros recordamos de nuevo lo que le costó a Cristo llegar a ser el pastor. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Lo que le costó a Cristo llegar a ser el pastor de su iglesia. Este es un pasaje profético que nos habla de la actitud y de la entrega de Cristo ante su sufrimiento. Este texto hace que nos preguntemos si nos cuesta mucho ser obedientes ante la posición que debemos de ocupar. Casi nadie quiere sujetarse a unas normas establecidas para todos. La mayoría quieren ir por libre. A ninguno nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. En general, a la mayoría nos gusta ir por libres, una cierta independencia. Fíjense lo que dice el versículo: cada cual se apartó por su camino, sin tener que dar cuentas de nuestros actos. Y muchos andan así, no quieren tener que dar cuentas a nadie de lo que hacen. Nadie quiere ser como la oveja. ¿Recuerdan esa frase que quizás puede tener un tono un poco despectivo y que en muchas ocasiones se refiere a nosotros, a los creyentes, aquellos que vamos a la iglesia, que seguimos un cierto orden en nuestra vida, unos ciertos criterios? Parecen corderitos, como que hacen todo lo que les dicen y van detrás de una persona, y muchas veces se refieren a la iglesia en ese sentido despectivo. Hermanos, la actitud de Cristo en este texto que acabamos de leer de Isaías 53 se compara con la de un humilde cordero que es llevado al matadero. No la de una oveja, sino la cría joven de una oveja que inconsciente se dirige a su muerte. Con eso es comparado el Señor Jesucristo en este texto. Una cría de oveja que la llevan sin dar el más mínimo pataleo. No hace nada, no se defiende. Ni siquiera esos animales adultos que lo llevan al matadero y que su instinto les hace percibir y están ahí. No, una humilde corderito, una cría que la llevan sin ninguna queja. La diferencia es que Jesús, sabiendo hacia dónde se dirige, sabiendo a dónde lo llevan, sabiendo cuál es su destino, lo hace en obediencia, cumpliendo el propósito de Dios para con él, por cuanto eso es el bien para la iglesia.
no se resiste. No se resiste a pesar de que le causa dolor. Y le causa dolor en todos los sentidos. También es comparado con la oveja que es trasquilada, o sea, que le quitan toda la lana sin queja alguna. No les llama la atención lo que Cristo hizo, lo que Cristo se hizo a sí mismo para ser el pastor de sus ovejas, para ser el pastor de la iglesia, de esas que están descarriadas y que deben de ser llevadas a su redil. Se hizo de esta manera. Se hizo como uno de esos animales dóciles. ¿Recuerdan al eunuco que en Hechos 8, al que Felipe le anunció el evangelio de salvación? ¿Recuerdan? Este hombre estaba leyendo y Felipe fue llevado allí y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Dice: ¿pero entiendes lo que lees? Este pasaje de Isaías es el que estaba leyendo el eunuco. Este pasaje de Isaías 53, que Felipe le preguntó: ¿pero entiendes lo que lees? Y eso fue lo que dio pie a su conversión. El eunuco, el etíope, le preguntó: ¿de quién dice el profeta esto? Estaba leyendo esas cosas. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Este hombre estaba extrañado leyendo estas cosas. ¿De quién dice el profeta esto? ¿Cómo le llamaría la atención a este hombre la forma de presentársele así al Hijo de Dios, como un simple corderito? Vamos a ir ahora a Juan capítulo 10, versículo 27. Otro texto. Todo esto nos lleva a entender de una forma más amplia el mensaje de Salmo 23. 10:27 dice, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto es lo que nos dice la Escritura, un pastor que llama a los suyos, a los que han de creer para ser salvos, que son llamados por su pastor. Y así Cristo va juntando un rebaño de hombres y mujeres para que le sigan, para que le sirvan, para que le adoren. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tú, creyente, también fuiste añadido cuando Cristo te llamó. Pudiste haber sido más o menos consciente, pero por la predicación del Evangelio, por el conocimiento del mensaje de Cristo, fuiste traído a su rebaño, trayendo a tu mente, por medio del Evangelio, lo que tú eras y lo que Cristo hizo por ti. Te declaró tu pecado y por medio del Evangelio conociste la sentencia sobre ti. Viste a Cristo en el Calvario y viste cómo Él te abrió las puertas de la redención y fuiste traído a su rebaño. Creo que este es un buen versículo que podemos tener en la mente para empezar a considerar el tema del Salmo 23 y que nos dará luz en lo que aquí podemos encontrar en este Salmo. Tenemos una afirmación del Señor Jesús acerca de esas cosas que hemos dicho que le son entregadas por su Padre. Si en el Salmo encontramos que se nos habla de una relación estrecha entre el pastor y la oveja, aquí Jesús apunta a una relación personal, creada por vínculos espirituales. Él no se refiere a que tuviera ovejas que cuidaba, ovejas que estaban a su cuidado, que le respondían cuando Él las llamaba. No, Él se está mostrando como el Salvador de almas. Se está mostrando como aquel que se identifica con esos que llama ovejas. Y lo hace primeramente diciendo, mis ovejas, mis ovejas. Creo que es apropiado detenernos en estas palabras de Jesús para sacar algún punto que nos puede ser de utilidad en esta exposición. Y además, si tenemos en cuenta que el Salmo 23 está escrito en forma figurada, nos hemos de apoyar también en otros textos de la Escritura para poder comprenderlo de una manera mayor, de una manera más que alcance más nuestro corazón, que guarde una relación directa con lo que dice el Salmo, para poder comprenderlo. Y en estas palabras de Jesús tenemos un contexto adecuado para considerarlo. Aquí se nos habla de pertenencia. Y esta pertenencia no es como la de personas que siguen a alguien, como ese ejemplo de que dije antes, de que parecen corderitos. No es
de personas que siguen a alguien con un mayor o con un menor grado de discernimiento, sino de creyentes que siguen a Cristo con un interior renovado y que lo hacen con toda su mente y lo hacen con todo su corazón. Hoy una de las cosas que más inculca en la mente es el derecho a la libertad, el derecho a la autonomía en muchos sentidos. Y es lo que decía antes, nadie quiere que nos digan lo que tenemos que hacer. Y en general se inculca la libertad y la autonomía. Incluso cuando se hace referencia a los niños se dice que se les debe de procurar el entorno idóneo para que ellos sean capaces de tomar sus propias decisiones sin tener que depender de los mayores. Se persuade a la independencia del ser humano en todos los sentidos. Y cada vez más, decir que se depende de otro es como si fuese algo que degrada a la persona, que humilla a la persona. No, tienes que ser independiente, tienes que ser capaz de tomar tus propias decisiones, no dependas de nadie. Todos quieren tener derecho a ser uno mismo, sin que sean otros los que marquen las pautas por las que hay que pasar. Esto, aparte de que suena bien, de que suena interesante, de que suena bonito, en algún sentido puede ser correcto, en algún sentido, pero esos principios también han llevado a la rebeldía a las leyes, la rebeldía hacia los padres y la rebeldía hacia toda autoridad. Nosotros decimos que Cristo es nuestro pastor, pero hasta eso puede ser que sea más fácil que decir que nosotros somos sus ovejas, porque la impresión que se deja cuando decimos que somos ovejas es que vamos detrás de. ¿No es más fácil decir Cristo es nuestro pastor, pero somos ovejas de Cristo, que nos dejamos conducir, nos dejamos guiar? Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice en el Salmo 100. Reconoced que Jehová es Dios, Él fue el que nos hizo a nosotros, no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Que lo podamos decir con todo el corazón, somos ovejas de Cristo, Él fue el que nos hizo. Nosotros no somos nada, no podemos hacernos nada, somos ovejas de su prado. En las palabras de Cristo no hay un término medio, como que proponga al creyente la posibilidad de tomarse su relación con una cierta libertad para tomar las decisiones. No, Él dice, oyen mi voz y me siguen. No hay más. La cuestión no está en los derechos, ya que Él es el que tiene y el que da el derecho. Como dije, eso es lo primero que se distingue, que Jesús dice de las ovejas, que son suyas, que le pertenecen. La pertenencia al rebaño, la pertenencia a Cristo. A lo largo de este capítulo, de este capítulo de Juan, esta afirmación la repite en varias ocasiones, si leen este capítulo. Y no lo dice con cierto temor para no ser malentendido por esos incrédulos a los que les está hablando, como que hay un cierto miedo, bueno, que no malentiendan estas palabras, como nosotros somos ovejas de Cristo, seguimos a Cristo, somos ovejas de su prado. No lo dice con temor, para que tener cuidado con lo que dice, lo dice con la boca llena, lo dice con palabras claras, lo dice sin rodeos. Yo conozco mis ovejas, mi Padre me las dio, lo dice con claridad y está hablando de personas que son su posesión, que le pertenecen. Y la enseñanza de esto no es algo alegórico, es algo literal. Le pertenecemos a Cristo. Cuando se dirige a esos incrédulos y le habla de ovejas que le pertenecen, ellos, esos incrédulos, no están pensando en qué será lo que se refiere al decir que tiene ovejas propias. No están pensando ellos como si estuviera hablando en un doble sentido. No. En el versículo 26 les dice, ustedes no creen. ¿Saben por qué les dice que no creen? Porque no son de mis ovejas. Por eso no creen. ¿Más claro? Más claro no lo puede decir. Esos hombres eran religiosos que le habían escuchado ya en varias ocasiones, a los que se le había quizás presentado el Evangelio, y Jesús les dijo, os lo he dicho y no me creéis. Les volvió a repetir, os lo he dicho y no me creéis.
Y él estaba hablando de sí mismo como el Cristo. Bueno, este es el comienzo del Salmo, pero desde la mirada de Cristo, mis ovejas, son palabras que expresan su pensamiento, que expresan su sentimiento hacia los suyos. El resto del Salmo hay que mirarlo desde esa perspectiva, la perspectiva de Cristo. En cada proclamación que encontramos ahí está incluido este pensamiento de David que queremos resaltar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice, Jehová es mi pastor, que es lo que se resalta, nada me faltará. Pero es como si pudiéramos añadir a cada frase, Jehová es mi pastor, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Jehová es mi pastor, junto a aguas de reposo me pastoreará. Jehová es mi pastor, confortará mi alma. ¿Entienden lo que quiere decir? Esta enseñanza prima sobre todo lo que se dice en el Salmo. El Señor es nuestro pastor, le pertenecemos a Él. Y que Cristo es nuestro pastor es algo inherente a cada una de esas declaraciones del salmista. Es la enseñanza que se desprende de todo el Salmo. Jehová es mi pastor. Y el resto son implicaciones que imprimen en el creyente un carácter de seguridad, de confianza, de descanso, por cuanto Cristo es su pastor. El salmista declara aquello en lo que el pastor se refiere en relación con sus ovejas. Por ser pastor, nos puede conducir de la manera en que lo hace. Por ser pastor, nos puede proveer como lo hace. Son los resultados de tener a Cristo como pastor. Y no hay otro pastor como Él. No hay otro pastor como Él. No busquen. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué significado tiene para ti el que tú pertenezcas a Cristo? Me puedes preguntar, o me puedes contestar, que Él cuida de ti, que te sostiene, que te da lo necesario cada día, que nos ha dejado la Biblia, para que sea nuestra guía y ella nos inspira. Y me puedes decir quizás otras cosas que te vienen a la mente que Cristo hace por ti, que producen ese significado de lo que tiene que tú pertenezcas a Cristo. Para responder a esa pregunta, quisiera llevarte al momento de la eternidad en que Dios en su soberanía preparó el plan de redención. Cuando en el trono de Dios, en ese momento de la eternidad, se tomó la decisión de la muerte de Cristo. ¿Sabes en qué estaba pensando Dios para tomar tal decisión? Dios estaba pensando en pecadores como tú y como yo. Y me dirijo a aquellos que han creído con la fe salvadora. Pero me refiero también a los que han de creer cuando llegue el tiempo y cuando sean llamados por el pastor. Dios estaba pensando en ti en particular, por tu propio nombre, si lo quieres ver así. Cristo sería enviado a morir por ti. El Dios de los cielos, el Dios de toda la creación, estaba planeando algo tan grande, algo tan bondadoso, tan misericordioso, pero tan terrible a la vez, por mí y por ti. Incluso mucho antes de yo nacer. Y llegado al tiempo aceptable, fui llamado a la salvación. Fuimos llamados. ¿Cómo puedo yo comprender tal cosa? ¿Cómo puede entrar eso a nuestra mente? Mi mente se abruma ante esa realidad. ¿Quién soy yo? Para que desde la eternidad Dios piense en mí para mandar a su Hijo, para salvarme, para redimirme, para rescatarme, para darme la vida eterna. ¿Quién soy yo? ¿O acaso tú piensas que lo merecía? Si piensas que el Hijo de Dios debía de morir por ti, algo tienes que arreglar en tu interior. Algo no está bien en ti. ¿Qué significado tiene eso para ti? Y yo no intento con esto que sea una pregunta trivial que apele a las emociones con muchas cosas.
No pretendo que sea algo emocional, sino que consideres lo que significa tener un pastor como Cristo. Considéralo. Ya lo vimos cuando miramos el Salmo 22 para descubrir a Cristo en el Calvario, clamando lleno de dolor: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Cristo en el Calvario, en la cruz, clamando lleno de dolor por ti, por causa de ese sacrificio para ti, sabiéndose desamparado. ¿Por qué tuvo Él que pasar por eso? Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Oirán mi voz. Miren, fíjense pensando en esto, en lo que dijo Cristo: oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. David se ve en ese rebaño y reconoce a su pastor. Pero sin embargo hay creyentes que andan como si no tuvieran pastor. No se plantean el hecho de que Dios los ha colocado en una posición, los ha traído a su redil, a su rebaño. Dios los ha colocado en una posición, los ha colocado en un lugar concreto, personificado en este texto por una oveja y un rebaño, un lugar y una posición. Pero estos viven más bien como si para ellos todo fuera igual que para los demás, que para otros que no conocen a Cristo. Si desean un estilo de vida como el de otros, piensan que tienen derecho a tener ese estilo de vida porque no se ven a sí mismos dando cuentas a nadie de lo que hacen. Y por eso piensan que tienen derecho a hacer lo que puedan o lo que quieran. En teoría, se reconocen hijos de Dios, pero solo llegan hasta ahí. Solo llegan hasta ese punto, un reconocimiento. La puerta de la obediencia, la puerta de la dependencia, la dejan cerrada porque les cuesta un sacrificio personal y prefieren reconocerse como parte del rebaño, pero no pasan esa puerta del sacrificio, que le supone un sacrificio, la obediencia y la dependencia. No quieren ver lo que hay detrás de esas puertas que están cerradas, así que se mantienen al margen, tranquilos, como parte del rebaño o sintiéndose, creyéndose parte del rebaño, y están tranquilos. ¿Esa es tu noción de la pertenencia a Cristo? Quiero invitarte a que pongas toda tu intención y que pongas todo tu esfuerzo en abrir esas puertas de la obediencia y de la dependencia, puertas que aún permanecen cerradas para ti. Lo que vas a encontrar detrás de esas puertas son esos pastos y esas aguas tranquilas de las que nos habla el Salmo. Porque estas cosas, hermanos, estas cosas solo se ven en la obediencia y en la dependencia. Vamos a ir concluyendo. Hemos visto la fidelidad de Dios para con los suyos, y con esta fidelidad hemos visto también la gratitud. Hemos visto que Dios, para ejercer el pastoreo sobre su pueblo, se vale de hombres sobre los que pone su espíritu. Y hemos también visto que Dios, por el pastoreo, muestra su propia gloria a través de sus escogidos. Y en Juan 10:27 vimos que algo sobre la pertenencia que acabamos de mirar, donde dice que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Perdón, que no quiero que se me vaya pasarme de hora. Ya voy terminando. Bueno, miremos qué es lo que llegamos a alcanzar por tener un pastor como Jesucristo. ¿Qué es lo que podemos llegar a alcanzar? Y entonces así entramos ya en las declaraciones del salmista. Fíjese, al final del sermón prácticamente. Entramos en las declaraciones del salmista. Primero, él reconoce a su pastor, pero después contempla qué es lo que su pastor le pone delante. Esto no son solo cosas materiales, tampoco son ciertos beneficios que su pastor le quiera dar, sino que es algo mucho más completo y mucho más extenso. Es una situación en la que lo coloca, una posición. Es una forma muy especial de tratar con él, de conducirlo hacia un lugar determinado. Consideren lo que David dice en el Salmo, que lo que David dice es el resultado de que Dios es fiel para con los suyos. Y por eso ve estas cosas, por la fidelidad de Dios. Y nos expone cómo es esa relación pastor-oveja, oveja-pastor.
en distintos aspectos, lo hace en distintos aspectos, porque el Salmo no es solo delicados pastos. Recuerden que hablábamos en la otra ocasión de lo bucólico que nos puede transmitir el Salmo, esa situación hermosa, lo que nos transmite, esa paz, esa tranquilidad, eso hermoso que se desprende del Salmo. Pero el Salmo no son solo pastos delicados y aguas de reposo. Acuérdense que en el Salmo también hay vara. La vara de la corrección para tratar con nosotros en la infidelidad, en la rebeldía. Lo primero que nos dice David es que nada nos faltará. Eso es lo primero que nos dice. Después de ver a Jehová como nuestro pastor, nos dice que nada nos va a faltar. ¿Cuáles pueden ser las necesidades que dice David que le serán cubiertas por su pastor? Cuando dice que no nos va a faltar nada, ¿qué necesidades nos va a cubrir entonces? A primera vista pudieran parecer necesidades comunes a todos, cosas que todos necesitamos: el alimento, el descanso, el cuidado, el trabajo. Vamos a ir un texto, vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estas palabras que escribe Pablo a los de Filipo parecen palabras de ánimo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Estén tranquilos, mi Dios suplirá todo lo que os falta. Pero esas palabras están cargadas de una gran confianza en su Señor. Quisiera que ustedes, al pensar en esta promesa, porque esto es una promesa, mi Dios suplirá. Al pensar en esta promesa que transmite Pablo, se fijen ahora no tanto en la promesa en sí, que es lo que se nos queda normalmente, sino que se fijen en el que las está escribiendo estas palabras. Piensen en Pablo. Pablo realmente quiere darles palabras de confirmación y de confianza en Dios, pero Dios va a darle lo que ellos necesitan. ¿Y a quién no le anima eso? Ese consuelo haría que nuestra mente se extendiera, pensando en cuántas cosas pueden pasar a formar parte de la lista de peticiones a Dios, para después llevarlas hasta el trono de la gracia, ante aquel que es el dador de todo bien, para que Dios nos conceda todas nuestras peticiones. Mi Dios suplirá pues todo lo que os falta. Y eso llegamos a creer. Pero cuando Pablo escribe la carta, expresa cosas que nos harían recapacitar en nuestra actitud. Pablo se encuentra preso en Roma cuando está diciendo esto. Y además de preso, está probablemente esperando su ejecución. Está esperando que lo maten, que lo ejecuten. Muchos que se encontraran en esa situación estarían en un estado de desánimo. Estarían hundidos posiblemente ante esa expectativa. Pero Pablo ha recibido una visita especial. Ha llegado un hermano que es enviado desde esa iglesia de Filipo, y ahora, un tiempo después de esa visita, Pablo les escribe diciéndoles que lo que le enviaron hace que él tenga abundancia y se goza en ello. Abundancia esperando su ejecución. Dice el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, dice Pablo, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Para él esas cosas que recibe son un sacrificio aceptable a Dios. Le da un valor por encima de lo material. Significan mucho para él, aún en la situación que está, y quizás más. Para él esas cosas que recibe son un sacrificio aceptable a Dios. Le da un valor por encima de lo material. No eran simplemente bienes, no eran solo cosas que recibiera para que resolvieran algunos de sus problemas, algunas de las necesidades que él tenía en ese momento, en esa situación en la que se encuentra. No, sino que para él tienen un significado especial. Y si bien provienen de otras personas, Pablo lo relaciona con Dios. Para él lo está recibiendo de la mano de Dios por medio de esos hermanos. Mi Dios pues suplirá. Mi Dios pues suplirá. ¿Y no les recuerdan estas palabras a las de David en el Salmo? Jehová es mi pastor, nada me faltará.
en contextos similares tienen la misma motivación, pero también imprime un sentido de posesión y de pertenencia. Pablo también dice, mi Dios. Recuerden que hemos hablado de la pertenencia y Pablo también imprime esto, mi Dios. Una gratitud a Dios por lo que recibe. Esto no es algo que se pueda ver por ahí. Una respuesta del corazón de esta manera. Creyentes, muchos creyentes en situación precaria, pueden caer con facilidad en el desánimo y en la amargura. ¿Cuántas cosas acosan nuestra vida? ¿Cuántas situaciones, problemas nos llegan que causan desánimo, causan pesar, hacen que nos vengamos abajo? Rara vez se ve a alguien que se contente con lo poco, eso poco que tiene para unas mínimas necesidades. Y rara vez se encuentra a alguien como Pablo, esperando la muerte y se ve lleno, se ve en abundancia. Lo que vemos aquí es un contentamiento, pero un contentamiento no ante las cosas que tiene, las cosas que recibe materiales, sino un contentamiento ante el reconocimiento de la providencia de Dios, cómo Dios quiere tratar con él. Todo lo que él tiene lo recibe de parte de Dios, es el trato de Dios para con él, sea poco, sea mucho, no importa, Dios le provee lo que Dios cree que Pablo necesita. Y Pablo se siente satisfecho, contento, lleno, en abundancia. Viendo al soberano, se acepta lo que uno tiene y la situación en la que uno se encuentra como que forma parte de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que es para perfección y para santificación. Y lo ves así. Dios quiere darte eso que te trae pesar o te puede traer pesar. No te desanimes. Provee de Dios por su misericordia para tratar contigo y forma parte de sus propósitos. En primer lugar, para perfección y santificación. Y hermanos, esto produce gratitud. Gratitud hacia Dios. Produce contentamiento. Miren Filipenses capítulo 1, versículos 3 y 4. Doy gracias, dice Pablo también, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Esto solo se puede ver en el que ha percibido la gracia de Dios. Este tipo de gratitud solo se ve en el que ve, en el que aprecia, en el que percibe la gracia de Dios. E incluye un empleo de la mente. Se percibe un empleo de la mente en esas cosas que provienen de Dios, las observa y ve la mano de Dios en ellas. Pablo dice que esa gratitud a Dios por ellos es cada vez que se acuerda de ellos. Ven, emplea su mente en recordar lo que ha recibido, lo que Dios le ha dado directamente o por medio de otros hermanos, y emplea su mente. Cada vez que su memoria le trae a la mente a sus hermanos y lo que ellos han hecho por él, a pesar de que se encuentra en aflicción, preso, esperando ser ejecutado. Su mente se ocupa en recordar las bendiciones de Dios, pero no es algo así como un ejercicio mental para recordar cosas agradables. Lo hace con gozo. Aunque está en la situación que está, su corazón está gozoso. Y miren también lo que Pablo le dice al final de la carta. Es que esos hermanos van a recibir de Dios todo lo que les falta, como una respuesta a lo que ellos han hecho con él. Esas ofrendas que le han enviado, ese amor que han mostrado hacia él, Dios se los devolverá a ellos en forma de bendición. Y será conforme a las riquezas de Dios. Si necesitas pedir algo a alguien, no le vas a pedir a alguien que sabes que no puede dártelo. Vas a ir a esa persona a pedir según sus posibilidades. Dios posee los cielos de los cielos. Y Pablo les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Dios quiere abrir los cielos para derramar su bendición, pero espera que tú estés como tienes que estar. Tú debes de estar como tienes que estar, ocupando tu lugar en gratitud, siendo fiel ante su fidelidad, sujeto en obediencia a donde Él te ha puesto, en sujeción a los que ocupan el lugar de Cristo entre nosotros, esos que están interviniendo en el cuidado de tu alma. Como dijimos antes, recuerda, sobre ellos está el Espíritu de Dios.
Y considera también cómo te conduces en todas las áreas de tu vida. ¿Son una muestra de la gloria de Dios todo lo que tú haces? ¿Manifiesta Dios su gloria a través de ti, tanto a tus hermanos como a los incrédulos? Considera que tu pastor es Jesucristo y que Él dio su vida por ti. Amigo, quisiera traer de nuevo a tu mente las palabras de Jesús, estas que dicen que tiene otras ovejas que traer para añadir a su rebaño. Pero quiero llamarte a reflexionar en las personas a las que hablaba cuando lo decía estas palabras. Como dije antes, quizás ya le hubieran escuchado decir estas cosas que tenían que ver con Él mismo, como el enviado de Dios, pero las palabras de Cristo no traspasaban la mente hasta el interior de sus corazones. En Juan 10 también dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Cristo decía estas cosas y ellos le contestaban, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les responde, os lo he dicho y no creéis. Lo habían escuchado con claridad, pero no podían creerlo, no podían verlo. Ellos mantenían una actitud hacia Cristo y en esa postura eran incapaces de comprender la verdad evidente, la que tenían delante de sus ojos. Jesús sí sabía de esa actitud de ellos, como sabe también cuál es tu postura y mi postura ante lo que has escuchado en esta mañana. Quizás muchos aquí, entre nosotros o en tu familia, en esos lugares quizás hayas escuchado el mensaje del Evangelio, hayas escuchado estas cosas. ¿Sabes cómo respondieron esos hombres a los que le hablaba de Jesús? ¿Cómo respondieron ante esas palabras? Dice el versículo 31 que volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús le decía cosas como, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús decía cosas buenas y ellos respondían de esta manera. O dijo, yo he venido para que tengan vida. Y ellos respondían tomando piedras de nuevo para apedrearle. ¿Es esa tu respuesta al Evangelio? Quizás no cojas piedras para apedrear a nadie, pero interiormente esa es tu respuesta al Evangelio. Si es así, estás tirando piedras a tu propia eternidad. Cristo se fue de allí a otro lugar y allí muchos creyentes, muchos hombres creyeron en Él. Quiera Dios abrirte los ojos a ti también para que puedas creer en el Señor Jesucristo como te es mostrado a través de la palabra. Nos despedimos con un momento de oración.